¿Qué tal, amigos del chat? Ya estamos en una emisión más de nuestro programa, ya estamos echando el chat desde antes de empezar como siempre. Y el día de hoy, por si no lo han como adivinado por nuestros outfits, ya empiezan las temporadas toda esta historia como paranormal empieza a hacerse como un poquito más frecuente. Ya la semana que entra les vamos a platicar por qué y qué es lo que pasa, pero antes de eso vamos a platicar de un fenómeno que pues causa muchísima curiosidad y es la historia de los fantasmas. Y para eso trajimos a nuestra experta del día de hoy, Liz Juárez. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto de estar nuevamente con ustedes, chicas. Sí, ya te extrañábamos, Yo también ya las extrañaba, gracias por invitarme. ¿Cómo ves, Vane? ¿Existen los fantasmas o qué? Yo creo que los fantasmas como tal, no. Pero por ahí espíritus y cosillas de otras frecuencias, yo creo que es así. Pero no, estoy segura. A ver, cuéntanos, Liz. Pero para empezar, ¿qué es un fantasma? ¿No? Porque podemos pensar que cualquier cosa es fantasma y not really. ¿Qué son fantasmas y qué son como otras cosas? Bueno, es que sí puede haber diferencias entre las creencias de acuerdo al lugar en el que estemos hablando. Entonces, si hablamos de Halloween, pues sí vamos a creer que un fantasma va a ser esta sábana con dos hoyitos que se va a aparecer haciendo unos movimientos y arrastrando algunas cadenas por tu casa, ¿no? Y eso pues no es tanto de esa manera. Sin embargo, si llevamos a este término más hacia la parte de que quiere representar más bien un fantasma a un espíritu de alguien que vivió, o sea, como nosotros, pero que ya desencarnó y entonces esa esencia espiritual está nuevamente por aquí rondando, bueno, pues es a lo que realmente podemos llamar fantasmas como tal, pero realmente son espíritus. Y bueno, estos fantasmas, porque mucha gente yo creo que ha tenido como experiencias así medio paranormales y entonces a lo mejor piensan que fue la tía Pachita que se murió hace 2 años o lo que sea y que les fue a jalar la pata. Pero ¿cómo puedes distinguir? Para empezar, si fue como una experiencia real o si no era un fantasma y era otra cosa, ¿no? Como una lagartija que te cayó encima. No sé. O el aire, ¿no? Que se coló por la ventana. Sí, no sé. La verdad es que como son fenómenos que no son fáciles de replicar o científicamente comprobables, la verdad es que es muy complicado poder confirmarlo y verificarlo o decir, pues si fue, vamos a repetirlo para entonces decir lo que fue, ¿no? Entonces no siempre es fácil definirlo o saber cuándo sí es, cuándo no es, porque muchas veces sí puede ser sugestionable el asunto, como cuando vemos películas de terror y entonces ya sentimos que todo se pone así como que... va a salir el demonio de tu refri, ¿no? Exactamente, y tienes esa sensación, ¿no? Entonces, si cualquier ruidito, bueno, ya te eriza la piel y ya sabes que son todos los fantasmas los que están ahí en tu casa por haber visto esa película. Sí. Entonces, también eso puede llegar a generar como este tipo de apariciones, ¿no? Pero que realmente pues son simbólicas en la mente y entonces el somatizarlo ya empieza a generar algo que podría parecer real y no lo es. Entonces, cuando es real, bueno, la verdad es que había una serie de síntomas, sin embargo, no hay una lista como tal de clasificar, ¿no? Exactamente, porque cada evento puede ser diferente. Se han investigado muchos tipos de eventos que muchos pues siguen siendo obviamente inexplicables porque hay algunos que pueden parecer solamente siluetas, otros que realmente mueven objetos, ¿no? que es muy común. Entonces no todos los espíritus tienen todas las habilidades o cualidades o facilidades de hacer cosas. Algunos pueden hacer algunas cosas y otros otras. Entonces el poltergeist, que es muy muy frecuente, que es el que muevan las cosas y podamos ver objetos moviéndose sin ninguna explicación lógica, es algo que es muy común y es de lo que más así como que te puedes poner. Imagínate, pues como no. Yo tengo una pregunta. ¿Existen o podríamos clasificarlos en buenos y malos? Sí hay. Es igual que como estamos nosotros aquí, o sea, a veces andamos de buenas, a veces andamos de malas, ¿no? Depende de cómo nos agarren, pero también habemos personas que pues tendemos más a la conciencia, al respeto y demás, y hay otras personas que pues sabemos que no siempre son del todo así, o gente que es traviesa. Que andan de malandros. Que andan de malandros, entonces es lo mismo en el otro lado, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que somos aquí nos lo llevamos, o sea, no es cierto eso de que aquí somos un despapalle y llegamos allá y somos unos angelitos y ya todos somos perfectos y ascendemos al cielo con nuestra aureola. No es así. Definitivamente no creo que sea así. O sea que podríamos decir que tienen personalidad. Sí, por supuesto. Wow.
Sí, cada uno tiene la personalidad que ejerció, desarrolló en esta vida y allá la siguen llevando. Obviamente sí se puede cambiar, pero se dice que el cambio en una personalidad de un espíritu es muchísimo más difícil que cuando estamos en este plano. Wow. Porque aquí el tener el cuerpo nos ayuda a experimentar de una manera más sólida y más fácil de contener o de, no sé, que allá que solamente es espíritu y no puedes como aterrizar tus ideas, tus emociones de una manera en que nosotros lo hacemos en este plano. Entonces, alguna vez escuchaba a un maestro que decía que en promedio hacer algo en este plano que nos puede llevar a lo mejor un día, allá pueden ser hasta 70 años para desarrollar una misma actividad o una situación. Entonces es más complicado para ellos por lo mismo. Ahora sí que mejor pónganse las pilas ahorita para que se Exactamente. esperan. Si no se quiere morir amargado, diviértase de Sí. Oye, cuéntanos de este como checklist de síntomas o cuestiones que suceden que te pueden como ayudar a definir si hubo un encuentro con un fantasma o si fue la lagartija que se te cayó del Hay algunas situaciones no comprensibles. Por ejemplo, puede cambiar la temperatura del lugar. Ok. Cuando llega sobre todo en espacios donde es común que haya una aparición, donde ya hay un espíritu, yo digo que son los inquilinos. El residente. Claro. Sí, a veces les digo, cuando voy a armonizar una casa, digo, si tienes un inquilino. Y me refiero Y no está justamente pagando renta. y no Sí, paga ahí renta. te encargo. Sí, exacto, porque es el que se cree dueño de la casa. Entonces, claro. pues, al contrario, ya te quiere cobrar a ti la renta, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante, pero sí pueden generar algunos cambios dependiendo también, por ejemplo, de si son entidades buenas o no lo son. También es el checklist diferente, hacen un checklist diferente. Y ahí también puedes ver qué tipo de entidad es por el cómo te sientes con esa presencia. Hay presencias que vienen solo a pedir una ayuda, o a veces son parte de nuestra familia, a veces no. Y no hay muchos cambios, a veces solamente sientes una presencia, sientes como una... ¿Energía? Sí, como una energía, exactamente, ¿no? Como cuando estás a lo mejor en el celular y sientes que alguien llega detrás de ti y sabes que alguien está ahí, ¿no? Pero en esta ocasión volteas y no hay nadie, ¿no? Es la diferencia. Casual, exacto, y es muy común. Pero cuando no son entidades buenas, entonces cambia incluso el olor del lugar. O se pone muy helado, el lugar se pone muy helado. Y no está prendido el clima a lo mejor, no el aire acondicionado más bien, puede ser, pero también puede generar un olor como a azufre o un olor como a cañería. Eso es una señal. También pueden aparecer animalitos rastreritos, ¿no? Algunas cucarachitas, animales de baja vibración, también pueden dar indicación. Me estresa horrible. Sí. Pueden ser indicativos, no siempre, porque si no, imagínense en todas Imagínate partes, ¿no? todo un montón de cucarachas que ya quieres. ¡Ay, mira el fantasma! ¡Mira otro! No. Exacto. Tiene ¿no? que ser como una conjunción de cosas. De no puede varios ser como, puntos, sí, "Ay, por nada lo más menos una cosa 3. y ya". Sí, Por no. lo menos 3. Por lo ok. menos 3 para que podamos ya entonces a abrir los sentidos y decir, creo que si hay algo por ahí, hay que abrir bien los sentidos porque algo por ahí está pasando. Sí. Súper. Oye, ahora nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita nos platicas cómo podemos como deshacernos de todas esas cositas por ahí. Muy Y bien. también me muero porque nos platiques así como de tus experiencias de las más fuertes. Regresamos en un instante. Este es el Chal, no te vayas.
Se quedaron en suspenso, ¿verdad? Seguimos en el chat platicando acerca de los fantasmas y ahorita Liz nos va a platicar una de sus experiencias. Que es de tener como 1,000 millones. Sí, ¿verdad? yo también creo que ha de tener así como 1,000 millones, pero así de las que Así, más, ajá. de película. La verdad es que he pensado tantas y luego me emociono. Pero bueno, yo vengo de una tierra de leyendas donde allá de verdad hay inquilinos en cada esquina, entonces de Zacatecas. Y allá por la Revolución, pues allá quedaron las memorias bien grabadas, ¿no? Entonces, pues es muy común escuchar o saber que donde hay tesoros, pues ahí hay como su guardiancito, ¿no? Que se aparece y protege esos tesoros. Entonces escuchan muchas historias de ese tipo. Y yo siempre me interesó mucho y me gustaba escuchar muchas historias de esas, ¿no? Pero el vivirlas a mí me daba mucho miedo. No es lo mismo escucharlas. Claro, no es lo mismo que te das cuenta de saberlo ahí para decir hello, ¿no? Sí, entonces, Imagínate. sí, entonces esta parte de pues vamos a ver si es cierto y dicen que ahí se aparecen y ya sabes, y uno ahí anda de curioso, pues padrísimo, ¿no? Me imagino. ¿Y si te pasaron muchas cosas allá? Me han pasado varias cosas, no solo allá, también acá en Cancún he tenido varias experiencias, sobre todo al armonizar espacios, pues regularmente nos llaman para armonizar una casa regularmente cuando sienten estas presencias. Entonces, cuando hay este tipo de presencias, pues es cuando la gente dice, ups, Algo está necesitamos ayuda, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí me han tocado ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, puedo contar... Me acuerdo de una vez que fui a armonizar un terreno justo allá en Zacatecas. Se desplomó la casa porque ya estaba muy vieja, pero antes ahí pues asustaban, les aventaban cosas, les apagaban la luz, les movían y entonces bueno, pues así pasaba. Pues nunca hicieron nada hasta que se desploma la casa y entonces la van a reconstruir, pero empiezan a escuchar ruidos, empiezan a sentir energías como vientos extraños que pasan y que susurran y entonces pues me llaman, ¿no? Entonces, Pobres de los trabajadores, oye, qué susto. sí, sí, pues sí, justamente a ellos Pues es a ellos los qué que culpa tenían, es pues, a sí. los que les toca Claro. principalmente, ¿no? Y entonces cuando estas entidades se enojan porque ellos creen que son sus espacios y es muy interesante saber que muchas veces estos espíritus no saben que están muertos. Wow. Muchos no saben que están muertos, creen que están vivos, entonces sienten que su espacio está siendo obviamente Claro, que lo invadido, están invadiendo. porque para ellos los fantasmas somos nosotros, muchas veces. Wow. Entonces, eso está súper interesante. Sí, sí, es muy interesante. Entonces, el poder ayudarles a entrar en esta conciencia de decir, ¿qué crees, cuate? ¿No? Como aquí el que ya no está, eres tú. ¿Cómo te explico que? A veces es lo que necesitan, como entender esa parte para poder irse. Entonces, Wow. ayudarles en ese proceso es muy interesante. He aprendido mucho de ellos. La verdad es que los espíritus nos enseñan muchas cosas. Hay algunos que son bien chocarreros y bueno, hay de todo como en la vida y juegan unas bromas pesadas. Pero hay otros que la verdad son personas sabias. Entonces, se aprende mucho de ellos. Y me tocó una experiencia que para mí fue muy interesante, pues justo en este terreno, cuando voy a ver, conecto con la energía del espacio, siento que sí hay por ahí un tesorito guardado, pero el espíritu está enojado y no quiere dárselo obviamente a cualquier persona. A veces piden como intercambios para poder dar el tesoro. Y me contó la historia, sí pude platicar con el espíritu, y se llamaba Salomón. Y Salomón me contó que él estaba ahí porque él era sirviente de unos hacendados españoles que habían llegado en la época de la conquista. Entonces, cuando llegaron, después de la época de la conquista, pero llegaron allá y cuando llega la revolución, creo que cuando llega la revolución, sí, pues sus dueños, porque era esclavo, se consideraba esclavo, se van a España, pero le dejan a él el tesoro y la casa y le dicen, lo cuidas con tu vida. Uy, y que se la tomó muy en serio. Y que se la tomó muy en serio. Entonces, él sentía que era una orden que tenía que acatar aún después de la vida. O sea, incluso tengo una foto y al rato se las enseño donde se ve que está cargando una caja. Wow. Y se ve Salomón cargando una caja. Entonces él me dice, a mí mis dueños me encargaron y, o sea, es como una maldición, ¿no? Porque es un orden de, y júrame que con tu vida vas a cuidar de esto que te estoy encargando. Entonces, pues sí, lo juro. Y un juramento es muy pesado, no es solo una palabra y ya.
es algo muy pesado. Entonces, el poderlo liberar de este juramento y que él pudiera ser libre porque sus dueños nunca volvieron, nunca volvieron. Entonces él pues se quedó ahí esperando a que volviera y falleció. Entonces, pues ya habían otras 2 personas en el intento de encontrar el tesoro, habían fallecido ya. Y él me contó eso, entonces pues fue así como, oye, pues no te vas a llevar a alguien más bien dime qué es lo que necesitas. Y fue como... Y llégale, pues y llégale, claro. Entonces me dice, pues libérame, me dijo, porque no fui liberado, ¿no? O sea, necesito ser liberado de un juramento porque mi promesa fue cuidarlo hasta que ellos volvieran para devolvérselo, pero ellos no volvieron, entonces yo sigo esperando a que vuelvan para entregarles lo que no es mío. No manches. Entonces sigue ahí esperando y resguardando esto. Y atacando a todo el que se le ocurre Pues pasar por ahí. ¿sí? Claro, pues está defendiendo el espacio que él juró. Exacto, está espantando a la gente para que pues no vayan a quitarle algo que no es de él y que él está protegiendo con su alma, con su espíritu, ¿no? Ay, entonces, qué esa fue bien interesante. Qué sí, fuerte, sí. pobre. Sí, ¿verdad? Salomón, yo cuido. Salomón, de veras. Yo te lo cuido, no te apures. Pero Salomón, seamos amigos. Sí, sí. Sí, realmente Qué sí, más cosa. así, sí. Oye, ¿qué podemos hacer? Ya sé, lo ideal sería pues que si estamos como notando una presencia así fuerte en casa, pues sí, una armonización sería como lo ideal. Pero ¿qué podemos hacer como para de alguna manera proteger o evitar que de pronto lleguen estas presencias a nuestra casa? Así como un tip práctico para... Uy, siempre mantener la vibración elevada en tu casa es importante. Hay espacios que tienen portales. Entonces, también esos portalitos que son como unos que podemos llamar como vórtices energéticos a través de los cuales se puede más fácilmente cruzar de un plano a otro, de una dimensión a otra. Es muy común ver pasar, o sea, si hay lugares donde digo, ay, mira, aquí es, pero la avenida principal, ¿se cuenta? El crucero, ¿no? El crucero, sí, porque se ven muchas entidades pasar y pasar, pero ninguna es de ahí, ninguna se queda, o sea, no. Ajá, entonces digo, mira, no tienes un inquilino como tal, pero de tal hora a tal hora el tráfico aquí se pone muy bueno. Entonces, eso sí. La hora pico empieza a las 12. Sí, exacto. Puedes vender lo siguiente. Sí. Sí, eso sí llega a pasar. Entonces, pues sí hay varios tips para ayudarnos a proteger, pero de verdad lo más importante es que mantengan una vibración elevada siempre en su espacio, emociones siempre fuertes, un trabajo espiritual, ahora sí de cada quien a su gusto, ¿no? O sea, de siempre mantener la presencia divina en casa es indispensable para que siempre la vibración se mantenga elevada y entonces esa vibración no permita que cuadre con el tráfico justamente de bajas vibraciones, ¿no? Entonces es importante desde encender inciensos o poner música de buena vibración, no cualquier música, pero música santa, música elevada, o sea, desde música instrumental o música de instrumentos sagrados, mantras, por ejemplo, a quienes les gustan los mantras, o sea, algo que siempre mantenga como un espíritu puro, ayuda bastante, ayuda bastante. El saumo también es muy importante, es muy bueno, el poder saumar plantas como la salvia nos ayuda muchísimo a limpiar, o el copal para limpiar los espacios son muy buenos. El vinagre también es muy bueno en algunas esquinas, sobre todo las esquinas guardan mucha toxicidad energética muchas veces. Y algunos objetos también pueden contener espíritus. Eso es bien interesante, porque luego hay muchos que nos encanta ir a comprar a la tienda de antigüedades y ahí vamos y oye, me encantó esta cajita que está re chula y es del siglo de quién sabe cuándo y te la llevas con todo y regalo. Sí, venía la tía Pachita, pero de quién sabe quién. Exactamente. Y eso también me ha tocado mucho. Sacar objetos poseídos de las casas es tiro por viaje, o sea, siempre reviso objetos porque a veces solo un objeto puede contener una energía densa que se activa y genera toda la actividad paranormal en una casa. Entonces, solamente moviendo un objeto de la casa se puede calmar todo el tema. Incluso puede generar discusiones en la familia. O sea, puede generar un problema familiar, un objeto que pueda estar contaminado energéticamente. Y me ha tocado sacar... Para mí lo más fuerte que tuve que sacar fue una Virgen y un Cristo del siglo XVIII,
que era así como que lo pasaron de generación en generación, y es que es de mi tatarabuela. Era lo que te iba a decir, Y de hecho, todos estos legados que dices, sí. ¿cómo lo voy a tirar, no? Justamente eso, porque hasta la Virgen tenía todo el cabello real de la tatarabuela. ¡Ay, no! ¿Qué Le había- cosa? O sea, hasta se me erizó así la piel. ¡Qué horror! Eso está muy enfermo. Pero fíjense qué interesante, No. porque esta persona que me pidió esto, Pues mira, casi muñeco vudú. No hagan eso, no lo hagan. pero es real, ¿eh? Y de verdad era el cabello. No, y aparte se veía, de verdad, yo decía, no parece virgen, o sea. Pues no. No, me daba un miedo nomás de verla. Pero aparte lo tenían en una caja, o sea, estaba, porque tampoco la querían, entonces la tenían ahí en una caja. Ya está con piojos esa Sí. cosa. Pero a la hora de que yo dije, sentí dónde está el objeto, me llevó a esa caja y dije, saquen esa caja, saquen la caja, veo estos dos elementos y les digo, sáquenlo. Y dice, no, pero es que es la reliquia de la tatarabuela, ¿y qué hago con ella? Les digo, miren, pueden... Dámela, pero en ese caso yo les digo, restáurenla y denla en una iglesia donde la puedan tener en una vitrina y la familia pueda ir a visitar, pero no en su casa, porque es muy dañino y olía a gasolina y no entendían por qué. Se fue el olor después que se cargaron estos objetos y había ciertas apariciones bien interesantes. Y si eran objetos religiosos, ¿eh? Sí, Así que- claro, o sea, en realidad puede ser cualquier cosa porque no es tanto que sea religioso, no, sino es toda la energía que va guardando y puede Sí. no ser tan buena, ¿no? Y es O que sea, justo sí sea esos lo que sea. objetos, pues ahí es donde muchas veces se enfocan las emociones de la familia, porque ahí van Toda las la lloradera, plegarias, exacto. las plegarias, el reclamo enojo, porque el no. sé qué. Sí, no, qué horror. Y justo es lo que absorben, entonces es lo que más se siente, muchas veces es lo más cargado, no siempre, pero Eso y muchas los veces. piojos del pelo de la Sí, oye, tatarabuela. no, qué locura. ¿no? Qué cosa. Recuerda que nos estás viendo por Crea TV México y que nos encuentras en redes sociales como El Chal Cancún. Vámonos a un corte, no le cambies. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge. Una experiencia que tuve como de fantasmas o hasta paranormal, como le llegan a decir. Una ocasión, en mi casa teníamos mucho la costumbre de limpiar o que fueran a dar buenas vibras a nuestra casa. Entonces, una ocasión mi hermana, leyendo la Biblia, empezó a leer, pero se empezó a burlar de lo que estaba leyendo. Entonces sí fue algo muy impactante para nosotros porque pues estábamos platicando de Dios, leyendo, orando, y cuando a ella le tocó leer o hablar, estar leyendo las escrituras, fue que se empezó a reír. Y como una película empezó a reírse, a decirle que Dios no es cierto, que esta era mentira. Y así algo muy impactante que sí lo tuvimos que agarrar, o sea, literal de película, agarrar, y el señor que nos estaba ayudando ahí fue como que no un exorcismo, porque tampoco puedo decir que fue eso, pero sí como que poner sus manos y decir que era el cuerpo de Dios, así bien impactante. Entonces sí ha sido una parte que sí creo en los fantasmas, sí creo que en la maldad y sí creo en todas esas cosas de los espíritus que nos poseen. Espero que alguna otra persona tenga una experiencia igual como la mía y pues también la pueda contar y compartir. Saludos. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu experiencia. Y sí, como esas y más, tenemos varias. Yo también tengo por ahí un par de apariciones medio extrañas y curiosas. Pero
sabemos perfectamente que aquí en México la cultura nos fascinan las historias de fantasmas, nos fascinan las cosas de terror. ¿A poco no? Sí. Amamos, amamos. Y justo Sí. ahora que estabas contando, ahorita les vamos a contar como un par de leyendas y esto, pero antes de eso sí tengo como una pregunta. ¿Recuerdas que nos decías que es importante como tener en casa pues música elevada y mantener la vibra alta y todo? ¿Qué tan es cierto que ver películas de terror o tener como ese tipo de cosas en tu casa baja la vibración y pues también tiene como Sí. posibilidad de llamar cositas, pues? Sí las hay, sí las hay. Sobre todo por... A mí me reencantan. A mí también, por eso lo pregunto. Sí, vayan a verlas al cine porque en tu casa Sí, No no hay es cine, recomendar. pandemia. Sí. Ya, bueno, yo creo que ya en mi casa tengo así una serie, ya es hostal de inquilinos en mi casa por todas las películas de terror que he visto en la pandemia, pero pues no hay cine. Sí. Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque sí, cuéntanos. la verdad, cuestión así práctica. Sí me encanta ver películas de terror y sí veo muy seguido en mi casa y todo. Y sí he de confesar que de pronto sí siento, además de que me sugestiono y todo, sí siento como una vibra rara. O sea, sí se siente como, después de verlas y eso sí es como, híjole, mejor como que ya no. ¿Qué podemos hacer? Pero no lo voy a dejar de ver. Entonces, ¿qué podemos hacer como para equilibrar esta historia de, ya vi la película de terror, pero pues ahora le echo Windex a la pantalla o qué onda? Vamos a venir a- En forma de cruz, por favor. Sí, en forma de cruz, sí. Satanizamos la pantalla también. Gel antibacterial a la pantalla. Y a los ojos también, por También, andar a los viendo ojos, eso. andar viendo. No, bueno, es que más que nada, más que la película, que ya de por sí es un elemento de baja vibración, Sí. es que genera emociones en nosotros. Entonces ya tenemos miedo. Y ese miedo es bueno, así como perfume para las entidades de baja vibración. Es así como los perros cuando les tienes miedo y dices, ay, perrito, perrito, Claro. y te huele el miedo y baja. es peor, atacan, Es sí, peor. claro. Bueno, pues es lo mismo. El miedo es el mejor alimento energético y emocional para las entidades de baja vibración. Entonces, cuando vemos una película de terror, pues nos salimos riendo. Bueno, algunas sí. Depende de qué tan buena estaba o no. Exactamente, ¿no? Pero ese miedo que genera ya es como el sudor, ¿no? O sea, como un Claro. humor que se expande en el ambiente y atrae este tipo de entidades. Entonces, más que la película, sí son los miedos que se generan en nosotros, que genera esa tensión y genera todo este humor energético y emocional, y eso es lo que nos hace como, pues, darle la bienvenida a estas entidades. No, yo nada más de lejitos, está bien. Ujú. Cuéntanos, Vane, tienes por ahí una historia. Sí, hablando de leyendas, yo les quiero leer un pedacito de este libro. Es una leyenda chiquititita y el libro se llama Leyendas del Norte de Morelos. Yo soy de Morelos. Y lo escribió Luz María Trejo del Razo. Entonces les voy a leer la historia. Se llama El Degollado. Es de un pueblito cerca de Tepoztlán. Dice: hace muchos años en San Juan Tlatelolco vivía un joven trabajador y honrado que poseía un buen terreno de siembra que le daba para vivir holgadamente sin ser rico. Un día dejó su solitaria vida casándose con una fuereña muy bonita, coqueta y vanidosa, al grado que no era bien recibida en el pueblo. Pasó un buen tiempo con una tranquila relación de pareja, pero después de algunos años ya no fue lo mismo. Parecía que el amor por el hombre se hubiera terminado. Él comenzó a sospechar que algo no estaba bien, pues ella se ausentaba muy seguido con el pretexto de ir a visitar a la tía con la que se crió en Cuernavaca. El esposo, para salir de sus dudas, un día fue a visitar a la señora y le informó la señora le informó que no había visto a esta mujer, o sea, la sobrina, desde la boda. Un amigo del pueblo le aconsejó que no la dejara sola cuando... No, perdón. Un amigo del pueblo le aconsejó que no la dejara sola cuando iba a ver su mercancía a México, pues al parecer recibía a un desconocido por la casa en las noches. Aunque no lo creyó, el muchacho optó por convencerse diciéndole a su esposa que estaría de viaje por 2 días y se marchó. Pero esa misma noche regresó y entró sigilosamente, llevando un afilado machete por si las dudas. Tan grande fue la sorpresa al encontrar su mujer en brazos de otro que empuñó el arma con el afán de acabar con los dos. Pero tan mala fue su suerte que el amante lo desarmó antes de hacer lo planeado y el traidor lo degolló con un solo golpe. La malvada pareja se asustó, tomó la cabeza y en su huida la arrojaron a un barranco y nunca volvieron a saber de ellos.
Se dice, y los habitantes del pueblo dicen, que en las noches han visto al fantasma del degollado angustiado buscando a su cabeza. Ay, pobre. Casual. Todavía de cornudo sin cabeza, cara. Todavía sí, pobrecito. Literal perdió la cabeza. Está bueno este Literal. libro, se los recomiendo. Oye, Luis es el de Goyayo, perdón. Oye, Luis, ya agarra tu cabeza y ya llégale, no manches. No, Liz, cuéntanos, porque también en Zacatecas hay un montón de leyendas y cosas. Muchísimas allá. Híjole, les recomiendo que vayan. Ahí van a ver hasta recorridos de leyendas. Ay, y sí. no, de verdad hay tantas leyendas y están tan padres aparte. Y muchas hasta las puedes vivir en carne propia porque se siente la vibra en algunos lugares Tal vez bien me padres. volvió a dar escalofrío. Sí, pero bueno, sí allá hay bastantes, pero sí una que, digo, a mí me ha tocado escuchar incluso de boca de quienes la vieron y demás, es de la raitera, la famosa raitera de Zacatecas, que por ahí por la carretera a Beta Grande se dice que se aparece una mujer pidiendo ride, y que falleció una joven porque tenía que llegar a su casa, estuvo pidiendo ride, la subieron, pero la mataron, la violaron y bueno. Y entonces se supone que está buscando y venganza, obviamente, de aquellos Y que le todavía hicieron se eso. aparece por ahí. Todavía se aparece, muchos la han visto, sí ha habido choques, o incluso la ven y dicen síguete y volteas por el retrovisor y la ven atrás sentada en el auto. Entonces eso es muy común y muy contado allá, que incluso se han ido al barranco varios, pues obviamente por el espantito nada más de... Pues sí, imagínate el susto. Pues sí, del aventón. Cuando Es muy era yo común. chica, pasaba la mayoría de mis veranos, de las vacaciones de verano las pasaba en Jalapa con mi abuelita. Y allá en Jalapa también hay un montón de historias y leyendas y cosas. Y bueno, sí, estaba yo bien morrita, o sea, estaba yo chiquitita, ya ni sé cuántos años tenía, pero sí he de haber tenido yo como entre 6 y 9 años. Y lo que más me fascinaba era que me contaran todas estas leyendas antes de dormir. Imagínate qué cuco estaba yo desde chiquita, ¿no? Entonces, en lugar de cuéntame el cuento de la Cenicienta, no era así. Cuéntame la de la mujer cara de mula, me acuerdo perfecto. No, La bueno. mujer, el charro negro, la de la Llorona me sabía todas las versiones y todo. Claro, sí. Y de chiquita, sí, eso me contaban. Y sí recuerdo, por ejemplo, en esta del charro negro, no recuerdo exactamente bien toda la historia, pero era un charro que se aparecía en las casas y tocaba y les pedía entrar. Si lo dejabas entrar, pues no te iba muy bien, que digamos. Y si no lo dejabas entrar, oías las espuelas del charro caminando afuera de de la casa, ¿no? Lo oías así en el patio de atrás y no sé qué. Y sí recuerdo perfecto que me contaban y me quedaba yo todavía despierta así, escuchando a ver si se escuchaba la espuela del charro. Y ya oía yo cualquier cosa y dice, es el charro. El charro. Voy a ir a ver, ¿cuál Santa Claus ni qué nada? Dice, voy a ir a ver si está el charro allá afuera. Claro, Sí, claro. ¿por qué no? Y también, por ejemplo, esta de la mujer cara de mula, recuerdo que había un puente donde antes lavaban la ropa, porque por abajo pasaba el río, ¿no? Entonces, igual era una mujer despechada que era muy, muy, muy bonita y tenía muchos pretendientes y todo, pero tenía uno en específico que ella no le hizo caso, ¿no? Y terminó ella casándose con alguien más y entonces este chavo la mató y la maldijo y entonces le dijo, ahora no vas a ser la más bonita ni nada y entonces se aparece pero tiene cara de mula. Ajá. Y entonces dicen que paseaba ahí por ese puente porque de ahí la tiró. Y dicen que por ahí se aparecía la mujer cara de mula y que se les aparecía, por ejemplo, porque también había una universidad ahí cerca que se les aparecía a los estudiantes que iban pasando por ahí que le recordaban a su ex, ¿no? ¿Qué? Bueno, vayan a terapia, hombre, ya se los he dicho mucho, esos despechos, trabájenlos aquí, qué ganas de andar asustando a la gente, hombre. Mándanos mensajito mejor. Sí, pues, y hablando de terapia y esas cosas que tiene que hacer uno antes de pasar al otro plano y andar asustando gente, de regreso les vamos a platicar una tendencia por ahí de fantasmas del más acá. Regresamos en un instante, este es el Chal, no te vayas.
Continuamos en el chal, en nuestro especial de fantasmas, y como les prometí en el bloque pasado, ahora sí vamos a hablar de los fantasmas del más acá. Esos que todavía andan por ahí y aplican el ghosting. ¿Qué es el ghosting, Miss Vane? Cuéntanos. Ay, es la patanada más grande del mundo que puede Patanada. hacer alguien. Fíjate que el ghosting viene de la palabra ghost, así como es fantasma, y es la tendencia que aplica una persona al desaparecerse de una relación, así nomás, ¡pum! Así, ¡puf! Se esfumó. Entonces ya no hay llamadas, ya no hay mensajes, ya no hay salidas, ya no hay redes sociales, no hay absolutamente nada. Te dejan 100% plantada en la vida y no sabes ni qué diablos pasó, ¿no? Si le dijiste mi amor y se enojó, o si de verdad sí hiciste algo y se enojó. O sea, no sabes qué onda. O especialmente cuando saliste embarazada. Así, oye, tenemos que ver, ¡puf! ¿No? Sí. Voy por cigarros y no regreso. Es el que aplica el voy por cigarros y no ¿Te lo han vuelvo. aplicado? No, No. fíjate que no. Qué salvada estás. No, Te la- Ay, tampoco. No, bueno, no sé la que Uy, antes de eso, mira, sí, es que Liz y yo tenemos nuestros así chanquitos para que no nos apliquen, ¿verdad? No, bueno, pues Es que es nosotros lo tranquilo. aplicamos. No es cierto, antes de que nos la apliquen, no es cierto. Y sabes que a mí sí me ha pasado, déjenme decirles. Cuéntanos. Y lo más raro es que pensarías, esta es una conducta de un chamaco adolescente de la prepa o de los principios de la universidad. No, o sea, personas grandes de 30, 40, 50 años la aplican. O sea, ¿qué onda? Sí, vayan a terapia. ¿Ves? Vayan a terapia. Si no van a regresar del inframundo a espantar gente así, con el celular así, contéstame. Ay, no. Fíjate que hice mi tarea y entonces me puse a investigar y a pensar acerca de estas patanadas que sí me han hecho, déjenme decirles. Estoy en mi momento de catarsis. Venga, venga. Fíjate, las razones por las que alguien puede desaparecer de esta manera es, uno, la sociedad individualista, o sea, el todo yo. Sí. ¿No? O sea, Súper así de común fácil. ahora. Consumismo, porque gracias Tinder, gracias Bumble, ahora existen estas formas de no sirves, ok, De- bye, te bloquean y ya no sabes ni qué onda. Sí, literal, nos volvemos desechables, ¿no? Desechables, O sea, y eso está muy feíto. feíto. Patrones individuales de conducta, llamados miedo al compromiso, mamitis, inmadurez personal, etcétera, etcétera. Complejo del Peter Pan. Forever Young, y pues ya está. Y te voy a platicar ahorita unos ghoster alerts, de estas alertas o señales con las que yo me he dado cuenta que alguien puede aplicarte ese ghosting, así que si las ves, pon atención. Huye ahora. Sí, sí, o toma Usted tus lo desde antes. precauciones. Sí, o toma tus precauciones, ¿no? Y no te Claro. enganches desde antes. La Exacto. primera, se muestran exagerados en el amor antes de tiempo y te dicen que nunca habían estado tan felices con alguien, tan comprometidos, y aparte te presionan para obtener lo que quieren. Lo que quieran, ¿ok? Desde una salida al cine, a ver qué tal es contigo, o una relación, ¿no? Pero no les gusta y desaparecen. Esa es una. La otra, cambia los dates, los acuerdos, o te cancela con mucha frecuencia. El típico, es que ¿sabes qué? Tengo que una junta, y ya se te desaparece, ¿no? Esa es otra. Otra, si te repite en varias ocasiones que no sabe bien qué es lo que quiere. Si sabe No qué eres es lo que quiere. tú, soy yo. Ujú. Sí, o no lo quiere contigo, ¿no? Sí, te comparte sus historias de víctima anteriores, donde nadie le importa, donde yo sufrí mucho con mi ex, bla, 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 bla. Todos ellos lo aplican. Si cachas inconsistencias y mentiras en la relación, la que sea. Y si te esconde con su gente cercana, familias, amigos, compañeros de trabajo, o te limita su información personal. Ya sabes, así de, a mí no me marques de 8 de la noche a 8 de la mañana porque estoy durmiendo. Ajá, sí, con mi esposa o con... Sí, o con alguien más. O con la de los lunes, ¿no? Sí, esas son las conclusiones a las que yo llegué. Y yo también hice mi research por ahí. Los efectos de todo esto es que, bueno, y también hay que definir un poco qué es exactamente el ghosting, porque luego puede ser así de que no, es que ya no me contesta, ¿no? Ya me gustó y no sé qué pasó, y llevas 10 años así de, oye, eso chico, de frega. Y el otro ya marcó la raya y ya te dijo, oye, ya, no, por favor, ni me busques, no sé qué, ya no me interesa y todo. Eso no es ghosting. No. O sea, eso no es ghosting. Definitivamente no es ghosting. El ghosting trata cuando la otra persona no marca el límite de decir, ok, cuando no hay como un cierre, no hay un closure, ¿no? Si no hay este closure, si de pronto nada más así, puff, sí, se desaparece y se
cae de la faz de la tierra, entonces sí ya es ghosting. Sí, ya marcó un límite y ya viste que nomás no por ahí y sigues insistiendo, sorry, de eso no es ghosting, es estar pendejo. Perdón, pero sí. Eso es como algo muy importante que hay que dejar en claro. Hay otra cuestión que vamos a hablar ahora, que es esta parte de los efectos secundarios de cuando sí se desaparecen así de la faz de la Tierra y no hay un cierre, ¿no? Para empezar, es mucho más difícil nosotros como poder hacer este cierre y entender qué pasó. Si de por sí luego cuando hay cierre estamos preguntándonos, pero es que qué hice mal, es que qué pasó, es que cómo fue, no sé qué. Bueno, cuando no hay un cierre es muchísimo peor. Y moverse de esa relación, aunque haya importado, aunque haya durado un día, aunque haya durado lo que sea, es mucho más difícil porque empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Pasa un poco lo que pasa como cuando hacen gaslighting, ¿no? Que casi te hacen creer que estás loca, pero en realidad no, y era la otra persona. Es prácticamente lo mismo. Te hacen cuestionar todo de ti. Lo que vales, si eres suficiente, si pusiste buenos límites o no, si, no sé, lo que sea, ¿no? Y evidentemente pues esto afecta a la autoestima. Entonces, en verdad, es una práctica terrible que, como dice Vane, se ha hecho muy, muy frecuente, sobre todo por esta como historia de relaciones virtuales, que son el texting, ¿no? O sea, texting ships, que son las relaciones que nada más son así por mensajito y no sé qué, y bla, 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 y hay una llamada de vez en cuando y no sé qué, y cuando no hay como una interacción real, o no hay una creación de intimidad real, aunque sea, por ejemplo, en una relación de larga distancia, o aunque sea ahora en la pandemia que cada quien estuvo que estar encerrado y por su lado, o sea, y que sí se dio muchísimo más esta historia de tener como relaciones de nada más de texto y todo, sí se puede como crear esta intimidad. Pero cuando no se logra pasar a crear esta intimidad, entonces es mucho más probable que suceda esta cuestión del ghosting. Pero aún si no hubo intimidad, o si sí hubo y si sí se creó como una buena relación, en cualquiera de los casos, los efectos secundarios en la persona a la que están ghosteando son verdaderamente devastadores. O sea, porque de por sí viene toda como esta historia de la autoestima y todo, pero sí viene como una secuela que vas a ir arrastrando en tus siguientes relaciones, donde en primera ya no vas a confiar en la otra persona, en cualquier casi cosita que no te conteste a los 5 minutos, entonces ya vas a empezar a dudar y vas a decir, no manches, ya me gusté otra vez, ¿no? O sea, vuelve a repetirse todo este patrón, sobre todo si no lo trabajan y si de por sí ya traían como issues de abandono y de rechazo y etcétera, etcétera, pues si todavía esos no se han tratado, pues está peor. Y otra cosa del ghosting es que también es muy característico de las personalidades narcisistas, porque son los que creen que, pues, o sea, son solo ellos y ya, y no pasa nada y tú no vales nada y entonces, X, ¿no? No te va a pasar nada, ¿no? O sea, no te va a pasar nada si no te contesto porque prácticamente no existes para mí, ¿no? Entonces, eso es súper, súper, súper común. De verdad, no lo hagan, o sea, porque en serio sí van a regresar a jalarles las patas del más allá. Yo sí. Y el karma que se van a generar, ahí les encargo. Sooner or later lo van a sufrir. Regresamos al chale. ¿Ya acabamos? No, ya ¿En qué momento? ¿A qué hora empezamos? Liz, pásanos tus contactos, redes sociales, etcétera, para armonizaciones y encuentros paranormales. Sanación integrativa cuántica para todos los temas paranormales. Soy parapsicóloga, así que estoy para servirles. Y también terapeuta holística, así que temas también de mediumnidad. También son temas bien bonitos cuando quieren contactar a alguien que ya están más allá y necesitan cerrar un ciclo y no lo hicieron en vida. Se puede también y es un encuentro bien sanador. Así que Sanación Integrativa Cuántica en Facebook, con todo gusto, ahí los atiendo. En vida, ¿eh? No, si les hicieron ghosting, no le llaman. No, eso es con Eso ya es otro. Eso es con un investigador privado. O con, o contratas un matón y se lo mandas ahí. Ándale. De esos no tenemos contacto, pero luego les conseguimos unos. Sí. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Luis. Igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue el Chal. Hasta pronto.